Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Mi nombre es Luis Raúl Domínguez y me acompaña Grecia Tobar. Hola, muy buenas tardes y pues bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy nos acompaña Alejandro Palau Alonso, que es un psicoanalista que tenemos nosotros colaborando en Prepas Tech del Tecnológico de Monterrey. Él estudió psicología en la Universidad Marista y se formó como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica de Monterrey, donde ha sido presidente, director del instituto y pues actualmente psicoanalista didacta. Fundó también la primera oficina de psicología en la institución y fue el creador del Centro de Atención Psicológica para Estudiantes. Y el día de hoy Palau está con nosotros para platicar sobre un tema muy relevante que es mitos y realidades de la terapia. Así que bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Todos muy bien, Alejandro. Qué bueno. Qué gusto tenerte por aquí. Y fíjate que quisiera empezar la conversación quizá con una pregunta que pareciera ser cliché, pero que es básica en el tema y la conversación. Y tiene que ver con todos estos mitos que existen alrededor de las terapias y por qué la gente de pronto se los cree. En muchas ocasiones pensamos que la terapia es para situaciones muy graves en el tema psicológico. En otros casos pensamos que es para gente que tiene una enfermedad mental, pero nunca nos ponemos a imaginar en realidad cuál es el carácter de la terapia y nos encantaría que empezáramos con esa pregunta, Alejandro. Muy bien, voy a empezar por los mitos más populares, como si fuera un concurso. Pero el primero ya lo dijiste, ¿no? Que es para personas que tienen una situación grave de salud mental y que necesitan entonces una atención profesional para poder empezar a arreglar su conflicto, su situación, su depresión, su ansiedad, sus vínculos que terminan en rompimientos muy conflictivos o dolorosos, adicciones, consumo de sustancias, agresión, sexualidad, no sé, una serie de situaciones que nos pasan a los seres humanos que pueden llegar a convertirse en un problema, a veces muy serio, y entonces las personas van a pensar, bueno, pues cuando hay un problema serio, lo que ocupa esta persona o necesita esta persona es ir a terapia. Pero pues es, yo creo que el mito más común que existe, ¿no? Estás muy mal, necesitas irte a tratar. Claro, creo que también es una cuestión que ha ido evolucionando con los años, Alejandro, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que hoy poco a poco estamos derribando ciertos mitos de este tipo con las nuevas generaciones que están un poco más abiertas a tratar sus temas en terapia de manera más frecuente. ¿Cómo crees que puede ayudar, por ejemplo, el tema de la terapia en la vida diaria? Es decir, no pensar que es una herramienta que nos sirve hasta cuando el inconveniente que tenemos es grande, sino cómo ayuda en la vida diaria y en esas situaciones que tal vez no son una bola de nieve grande, pero que en algún momento pueden serlo y es mejor enfocarnos a la prevención. Fíjate que una terapia, digo, otro tema muy grande sería de qué tipo de terapia estamos hablando, ¿verdad? Porque también hay una diversificación amplísima de modelos terapéuticos. Y uno de los problemas serios que existen es que no todas están como formadas académicamente, con las credenciales necesarias para poder decir, yo soy una persona que brindo atención en salud mental. Entonces, tenemos, incluso no necesariamente personas de la salud mental o profesionistas de la salud mental que se dedican a dar diversos acompañamientos que nombran como terapias o como coacheos o como, no sé, de cualquier acompañamiento emocional, psicológico, de mejora. Para ser terapeuta, bueno, para ser psicoanalista, yo primero tuve que estudiar psicología, después tuve que estudiar 2 años y medio de psicología clínica y psicoterapia, y luego 4 años para hacerme psicoanalista. Creo que el problema que tenemos es que no estamos como en una academia, no estamos como en una organización colegiada, y eso a veces, los psicólogos sobre todo, eso a veces hace una difusión muy grande de nuestra profesión. Entonces eso hace que las personas que se van a tratar no tengan tanta seguridad de con quién están yendo a tratarse.
Pero tienes razón, creo que en las generaciones más jóvenes esto está siendo un poco más accesible, pero ante esta apertura, lo que nos toca a nosotros como profesionales es tomar una responsabilidad, una seriedad y una ética, y quizá como reunirnos en grupos colegiados para poder ser como más, tener más protección hacia las personas que finalmente deciden ir a una terapia, ¿no? Creo que me ha tocado, por ejemplo, a mí trabajar con alumnos del TEC que fueron a su intercambio y luego se dan cuenta que, por ejemplo, en países sudamericanos o en países europeos es como algo, una práctica común, es como ir al gimnasio, es como ir a tu club. Entonces dicen, oye, me acuerdo de un muchacho que me decía, es que yo estaba en Montevideo y estábamos en una reunión de amigos y entonces decía uno de ellos, bueno, oigan, ya me tengo que ir porque tengo mi sesión. Y era algo como, pues, parte de la vida, parte del horario, parte de las actividades que tengo que hacer. Y cuando llega acá y él me busca a mí, me dice: "Es que yo siempre había pensado que esto era para gente que estaba muy mal, pero cuando lo vi allá, como que en una sociedad que tiene mucha cultura hacia la apertura y hacia crear un espacio de autorreflexión, pues, me interesó y dije: "Ahora que regrese a México, yo quisiera encontrar un lugar para poder ir y tener mi proceso terapéutico". Eso creo que está siendo una apertura, creo que todo este mundo globalizado también y estas experiencias que da la gente joven poder abrirse a otros países y otras sociedades ha roto estigmas y estereotipos que se tienen hacia estar en un proceso terapéutico. Alejandro, mencionas algo bien interesante, que es las diferentes aproximaciones desde el coaching, el acompañamiento, la terapia. Varios profesionales lo llaman diferente para poder aclarar aquí a la audiencia que es amplia en varios países de América Latina e incluso en varios rangos de edad. ¿Tú cómo definirías terapia y en qué circunstancias resulta de beneficio que una persona acuda a ella? Mm, bueno, la terapia es un modelo de acompañamiento, psicoterapia, voy a hablar de psicoterapia. Psicoterapia es un modelo de acompañamiento a una persona, tomando en consideración su aspecto mental, su psíquico. Hay infinidad de modelos terapéuticos, desde unos con una bases teórico-clínicas, epistemológicas muy, muy claras, muy difíciles incluso, filosóficas profundas, como es el psicoanálisis, que es de lo que yo podría hablar más. Hay modelos psicoterapéuticos que han probado su eficiencia como cognitivo-conductual. Hay modelos de psicoterapéuticos de abordaje para familias, para parejas, para niños. Yo creo, y, y también hay modelos de todo tipo. ¿Qué te quiero decir con esto y por qué me da un poco de risa? Porque hay modelos que de repente yo escucho en mi consultorio con una carencia de tener en claridad cuáles son las principales entidades, por ejemplo, psicopatológicas. O sea, ¿cuándo puedes decir que alguien sí tiene una situación de una enfermedad mental? ¿Cuándo alguien está pasando por una situación que repercute en su vida personal sin ser una enfermedad mental, pero, por ejemplo, está en un proceso de duelo, está en un proceso de una separación, está en un proceso de haber perdido un trabajo, una pareja? Y entonces no es un proceso terapéutico largo, pero es un proceso que requiere un acompañamiento profesional. Si la persona que está dando ese acompañamiento no conoce las características que tiene un duelo y más bien se pone a hacer ejercicios, tareas, invocaciones, em, eh, no sé, dibuja, pinta, escribe, todo lo que de repente a mí me toca escuchar, pero sin ningún objetivo, esto se va a desvirtuar. Hay estudios, que ahorita no puedo citar, no lo recuerdo bien, pero hay estudios que marcan cuáles son los modelos terapéuticos que están dados como en consideración y que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud y además, incluso hasta para compañías de seguro que pueden llegar a pagar, porque tienen un sustento, tienen un sustento no solamente teórico clínico, sino también ético. Eso es una cosa súper importante. Y hay en todas estas personas
que nos dedicamos, hay un entrenamiento que viene acompañándonos detrás. Por ejemplo, un psicoanalista, que te digo lo que yo te puedo decir, es una persona que pasó en un modelo psicoanalítico clásico de una escuela que esté avalada por la internacional, por la Asociación Internacional de Psicoanálisis, es que tuvo su tratamiento personal de por lo menos 5 años, tuvo supervisiones de sus casos y tuvo seminarios en donde estudió los modelos teóricos y los modelos técnicos. Entonces, es una persona que está capacitada. Bueno, obviamente faltaría toda la parte personal, ética, de valores que lo acompaña para poder ayudar realmente y acompañar a una persona. Psicoterapia, pues Freud decía muy claramente, la psicoterapia es la cura a través de la palabra, ¿sí? Es poder hablar de lo que tú sientes internamente, que tiene un mundo dentro de tu cabeza, pero que a veces es imposible encontrar con quién, o incluso es imposible encontrarle el símbolo. El símbolo es la palabra que vas a traducir para compartirle a otra persona cómo es tu mundo interno y cómo te sientes contigo en este momento de tu vida. Psicoterapia, yo la definiría como Freud, es la cura a través de la palabra. Qué interesante, Palau, y me encanta esa frase, la recuerdo también bien haberla aprendido en la carrera. Y justo en este punto en donde tocas que hay una infinidad de oferta y que también creo que como personas responsables de lo que estamos consumiendo, deberíamos también de hacer esta investigación previa de credenciales, estudios, experiencia, etcétera, de los terapeutas con quienes podríamos ir. ¿Cómo para alguien que no tiene conocimiento de esta rama o que tal vez no está tan familiarizado, cómo saber qué tipo de terapia es la adecuada para nosotros? Pues mira, la sugerencia inicial sería ir a consultar con un experto que puede ser un psiquiatra, que puede ser un psicoterapeuta, del lado de cognitivo-conductual, del lado de psicoanálisis, del lado de la teoría de los sistemas, del lado Gestalt, del lado de la logoterapia, que son como que todas estas escuelas son las que tienen una base epistemológica clara y orientada a objetivos y que da resultados. Y a partir de ahí, poder definir, de acuerdo a lo que sucede a la persona, cuál es el camino. Por ejemplo, si yo recibo una persona cuya sintomatología es muy evidente y además esa sintomatología, cuando hablo de sintomatología estoy hablando de una persona que no duerme, que no come o come mucho o duerme mucho o está de malas todo el día o no le encuentra satisfacción a nada de lo que hace, no tiene ningún hobby, se pelea con todo el mundo. Bueno, esa sintomatología ya está influyendo en la vida diaria de la persona. Entonces, si es como muy evidente y resta funcionalidad a la persona, pues entonces yo tendría que pensar, tal vez tengo que pedir la opinión de un psiquiatra, porque primero, pues esta persona tiene que dormir bien para que esté de buen humor y se sienta descansado. Y luego tiene que comer y tiene que comer con buena nutrición para que también se sienta con energía. Y a partir de ahí, entonces podríamos empezar a hablar qué es lo que te llevó a este punto en tu vida, de dónde se desató todo esto, que eso ya es un modelo pues de mayor alcance en el tiempo y también de poder rastrear a través de la historia de esta sintomatología, pues sí, cómo esta persona llegó a tal grado que su vida incluso pudo haber estado en riesgo. Qué interesante todo esto que mencionas, Alejandro, y sobre todo porque vemos todos los días a nuestros estudiantes que acuden de pronto a la consejería, incluso a la terapia formal con algún psicólogo, y vamos encontrando cómo van interactuando también pues estas otras condiciones que también tienen que ver con el bienestar mental de los estudiantes, el tratamiento psiquiátrico, la terapia, la psicoterapia, como bien lo manejas, y cómo ir articulándola una con la otra. Y seguido, una de las principales preguntas que tienen las personas que acuden a terapia es ¿cuánto tiempo toma en dar resultados? Sé que es una pregunta un poquito compleja desde el punto de vista de la psicología, pero desde el punto de vista de la sociedad actual, donde todo tiene un sentido utilitario y le buscamos siempre una solución práctica, ¿cómo pudiéramos comprender esto mejor? Tengo una respuesta corta y una larga. Ahí te va. Respuesta corta,
yo digo, mientras funciona, como todo en la vida. Si tú tienes un carro, lo tienes mientras te funciona. Si tú tienes una bicicleta, la tienes mientras te funciona. Si tú tienes una guitarra, pues la tienes mientras te funciona. El día que ya no funciona, pues ya no la necesitas, ya no la vas a usar. Esa es la respuesta corta. Una respuesta mucho más elaborada, pues sería, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? Hay modelos psicoterapéuticos que tienen objetivos muy claros. Por ejemplo, la psiquiatría, en el uso de fármacos, pues podría decir, bueno, cuando la sintomatología vaya menguando, vaya estando un poquito de menos intensidad, ¿sí? Entonces, conforme esto vaya avanzando, pues vamos reduciendo medicamentos y tú vas a ir pudiendo rehacer tu vida en dormir, comer, estar contento. En un modelo de psicoanálisis, pues sabemos que es un tratamiento del carácter, y los rasgos del carácter, pues bueno, son tus características, las mías. Y para poder abordar el carácter y para poder empezar a saber qué de mi carácter me es útil y qué de mi carácter no me funciona bien y me impide incluso tener un mejor desempeño en mi trabajo, en mi relación de pareja, en mis relaciones con mis amigos, pues lleva un tiempo considerable poder estar en una constancia para ir diciendo, bueno, pues mira, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí soy celoso y sí estoy medio paranoico y ya lo acepté, ya lo acepté y sé que ahora tengo que hacer una diferencia. Cada que yo empiece a sentir esto para con mi pareja, ya sé que tengo que hacer un alto y decir, a ver, antes de hacer un problema y ponerme tóxico, tengo que pensar que es una idea que se me dispara inmediata, que generalmente no tiene nada que ver con la realidad y que es algo que yo estoy generando. Ya cuando una persona puede hacer eso, pues quiere decir que tiene un trabajo muy arduo en su estado mental, en su salud mental, en su aparato psicológico, y ya distingue entre su mundo interno y su mundo externo. Entonces, ahora, por otro lado, acá en Monterrey estamos muy cerca de Estados Unidos, y como bien dices tú, Estados Unidos pues es una cultura que busca la practicidad, busca que sea útil pues y rápido. Estamos muy influenciados por el modelo psiquiátrico. En lo que me ha tocado a mí, sobre todo cuando estuve de presidente ahí de la Asociación de Psicoanálisis y me tocó conocer Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Europa, allá es un modelo mucho más abierto a terapias de largo alcance, de un proceso largo. Cuando Freud vino a Estados Unidos, por ahí de 1914, más o menos, lo invitaron acá a Nueva York, y lo primero que les dijo a los vecinos norteamericanos, les digo, esto no es para ustedes. Ustedes no tienen una mente que vaya hacia querer encontrar en la historia, en la profundidad, en la ambigüedad quizá también, el origen de una situación. Ustedes son hacia rápido, y lo que no es rápido y no es útil, entonces no funciona. Entonces dije, no, pero como quiera queremos que nos dé las conferencias. Entonces, pues, se quedó y les dio las conferencias. Y se fue muy impactado de un psicólogo muy importante que hubo en Estados Unidos, William James, de la capacidad intelectual de ese psicólogo, filósofo, que además es un gran representante de la filosofía del pragmatismo. Alejandro, y creo que es muy interesante lo que cuentas por toda esta inmediatez a la que creo que las nuevas generaciones pues están acostumbrándose o estamos acostumbrándonos. Creo que ya no es una cuestión de generación, sino de contexto social. Y justo creo que mucho también de lo que se suele trabajar en terapia es toda esta parte de la tolerancia a la frustración y a esos momentos de saber que también la terapia no es un proceso lineal y que no es una cuesta arriba de éxito, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por qué algunas personas deciden terminar la terapia antes y qué herramientas podemos dar para no abandonar cuando tal vez no estamos viendo los resultados en el momento que estamos esperando. Pues digo, así como hay personas que entran a terapia, hay circunstancias que pueden llevar a esto, ¿no? Hace unos años sacó la revista Time, venía en la portada, por ahí la podemos buscar, un cartoon de Freud en la oficina pidiendo trabajo, en la oficina la oficina donde se piden trabajos, ¿no? De que se quedó sin chamba, por esto que tú mencionas, porque entrar a terapia es un reto
muy grande, es un reto intelectual, es un reto personal, es un reto de humildad, es un reto de humanidad, es un reto de confrontación contigo mismo, de lo que haces bien y lo que estás bien y lo que seguramente no y tendrías que mejorar. Imagínate un deportista elite, Rafa Nadal, que una vez comentó que después de ganar un torneo de Grand Slam, no me acuerdo si Wimbledon, al día siguiente llega con su entrenador y para su sorpresa el entrenador le dice, oye, tienes que hacer 300 primeros saques. Estoy inventando la cifra porque no me acuerdo, pero 300 primeros saques. ¿Por qué? Porque el 65% de tus primeros saques los fallaste. Pero soy campeón de Wimbledon. Pues sí, pero aunque seas el campeón de Wimbledon, tuviste fallas muy importantes. Entonces, él mencionaba como que su autoestima, su narcisismo, para ponerle un terminajo psicológico, se vino mucho a menos, pues como que si soy el campeón y todavía me están diciendo que yo hago mal, pero tenía que tener la humildad de decir, pues sí, y mi coach me quiere corregir para que a mí me vaya mejor, no porque quiera criticarme. Entonces, a veces, ir a terapia, pues es ir a hacer una autocrítica y es ir a hablar de lo que no te gusta y aceptar una cosa que a mí me parece muy difícil, que el mundo no es lo que cada quien pensamos. El mundo es el que es. Los hijos son lo que son, no lo que uno quiere. Las instituciones son lo que son, no lo que uno quiere. No sé, nosotros podemos escuchar, ay, es que el TEC, pues sí, es que el TEC es como es, no es el que tú quieres que sea, ¿verdad? Oye, es que mi hijo no es, pues no, pues es otra persona. Y entonces el llegar a aceptar eso es algo doloroso, por ejemplo. Oye, Alejandro, se está poniendo la plática buena y el tiempo de nuestro podcast está llegando al final. Yo creo que este es uno de muchos temas en donde nos quedamos siempre con ganas de una segunda parte, pero sí, una de las cosas que me llevo son tus historias freudianas, por así decirlo, ¿verdad? De lo que decía Freud, y pensar siempre que una forma en la que podemos mejorar nuestra relación con la idea de la terapia es que es muy personal, que hay que tenerle paciencia, que hay también un tema de desapego y de confiar en que es un proceso muy humano, muy orgánico y que tendrá los resultados cuando los tenga que tener. ¿Tú cómo te vas, Grecia? ¿Qué te llevas? Me encantó, Alejandro. Creo que me hiciste recordar a mi primera jefa que siempre que vivíamos un momento de frustración nos decía, it is what it is. Entonces, como, ¿qué vamos a hacer con eso? Y el mundo es lo que es. Y creo que me quedo con esa parte de saber que en nosotros está el trabajo de cómo queremos tomar ese reto de qué es lo que es, ¿no? Así es. Es correcto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la audiencia también que nos ha acompañado hasta este momento. Creo que este cierre fue muy profundo y también de mucho significado. Gracias, Alejandro. Esperemos volverte a tener por aquí en otro episodio de Cuida tu Mente. Gracias por su consideración y por la invitación. Al contrario, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.